Muy buenas noches para nuestros queridos estudiantes. Es un gusto tenerlos en este espacio y, por supuesto, compartir eh, algunos apartes y generalidades sobre el desarrollo de nuestro curso de Administración y Gestión de Base de Datos Relacionales, web conference que nos reúne el día de hoy, que corresponde a la fase número 4 de nuestro curso. Y vamos entonces a dar las generalidades y algunas orientaciones respecto a la forma como deben abordar el desarrollo de este ejercicio. Pero antes de dar inicio, sí me gustaría escuchar a los que están presentes sobre su experiencia en el desarrollo de las fases que llevamos, las tres fases anteriores. ¿Cómo se han sentido en el desarrollo de la actividad? ¿Qué tal la complejidad? ¿Cuál ha sido el nivel de aprendizaje? Y en fin, lo que nos quieran comentar sobre la experiencia que han tenido en el desarrollo de estos ejercicios. No sean tímidos, por favor, abran sus micrófonos. ¿No? Bueno, entonces voy a llamar a alguien al azar. Sergio Caballero, Buenas ¿cómo noches, estás? profe. Hola. Eh, ¿Quién abrió micrófono? Rosa Zabaleta. Rosa, ¿cómo estás? Pues, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Me alegra. Cuéntanos cómo. Profe, la verdad que he aprendido mucho sobre cómo crear una base de datos, cómo insertar los pasos. Aunque se me ha complicado un poquito es en la instalación del programa, con las conexiones. Ahí donde he tenido problemas. Pero de resto sí me ha parecido muy enriquecedor, entendido, he comprendido. La verdad le doy muchas gracias porque he aprendido bastante cómo se manejan los programas y verdaderamente que su explicación nos sirve de mucho apoyo porque entendemos, comprendemos, no es como lo mismo de ir a buscar a YouTube. Existen muchas formas de explicaciones y con esa que usted nos da como que entendemos bastante. Lo que quería notificar era que, profe, tratemos como que de explicarnos un poquito más los pasos para que ya a última hora no nos toque estar corriendo como la vez pasada que estuvimos un poquito enredados en los scripts y ya lo explicaron por última hora y ahí como que estuvo un poquito corriendo, pero la verdad sí alcancé a terminar toda la tarea y saqué mis puntos. Sí, Rosa, tienes toda la razón. La explicación, el último sí pues lo hicimos muy cerca a la entrega. Nos disculpamos por esto y fue un tema de agendas cruzadas, pero pues esperamos que no haya sido de mayor conflicto para ustedes y por supuesto para las siguientes sesiones vamos a estar muy atentos a, a poder avanzar rápidamente en la programación de estos encuentros y por supuesto en apoyarlos en lo que ustedes necesiten para las instalaciones, que precisamente digamos que esta fase corresponde a la utilización de varias herramientas que nos van a apoyar en la administración y gestión de bases de datos. Entonces me alegra eh, tu comentario, tu experiencia y por supuesto este curso es bastante retador porque además de aprender de base de datos también tenemos que enfrentarnos con la instalación de herramientas, estas herramientas ya desde un marco más a nivel de producción, esto significaba a nivel ya de estos ejercicios que hacemos dentro de la empresa y pues por supuesto generan un reto. Un reto, ¿por qué?
porque no es solamente instalarlo tal como lo hacemos desde los ejercicios que se están realizando, sino que nos enfrentamos a inconvenientes propios de las máquinas en donde, pues, por supuesto, cada máquina tiene su propia definición dependiendo de el sistema operativo, lo que tengan instalado, aquellos recursos que quizás en algún momento lleguen a generar conflicto, porque quizás en otras asignaturas que estén viendo, entonces tienen que hacer otras instalaciones y como hacen las demás instalaciones genera conflicto y demás, pero estos son ejercicios que nos enriquecen dentro del marco que nos tenemos que enfrentar en el mundo real profesional. Por lo que los invito a que se apersonen de todos estos problemas y no lo vean como un inconveniente, sino como un reto más que les enseña y les brinda la oportunidad de abordar quizás elementos que a nivel empresarial quizás tengan que enfrentar. ¿De acuerdo? ¿Alguien más le gustaría hacer su intervención contándonos? Buenas noches, directora y tutor. Pues, en lo personal, para mí ha sido un reto porque yo ya estoy de edad avanzada y este aprendizaje lo estoy haciendo más por satisfacción propia, como para verlo como una meta para mi vida laboral, porque ya la tengo solucionada. Más sin embargo, frente al desarrollo de mis actividades que desempeño donde laboro, he encontrado que por fin estoy entendiendo una gran cantidad de cosas que antes no entendía y ya lo estoy asociando mucho a mi quehacer diario. Por ejemplo, entender lo que es la base de datos, cómo se hace este trabajo con MySQL. Es como usted lo dijo, profe, es muy retador porque pues ya a mis años la tecnología me atropella bastante, pero lo he ido haciendo lentamente y en el tiempo que me queda, pues porque laboro y llego en las noches a repasar las guías. Se me ha apoyado mucho en los videos. Le agradezco al ingeniero Javier con esa CIPAS que no os pude asistir por cuestiones de cruces de labores, pero sí lo vi muy detenidamente y me sirvió bastante, aunque hay muchos términos que no los decía, pero ahí los fui entendiendo poco a poco y con la guía que usted nos facilitó, profe, de ese especie de catálogo y diccionario que nos dio para las sentencias, me sirvió mucho. Muchísimas gracias, profe, de verdad que estoy aprendiendo un montón y estoy haciendo pues como de la mejor manera para aprender, no como un reto para mi vida laboral. Gracias. Qué bueno, Carlos, me alegro mucho. Carlos, ¿tienes más de 75 años? No llego hasta los 75, pero sí estoy Entonces no, que- entonces no ya eres de casi, edad casi, avanzada. sí estoy, no, sí lo considero porque ya, pues mi hijo ya inclusive es especialista y todo, pero sí encontré la universidad, fue como una especie de terapia porque tuve un problema de salud bastante delicado en el año 2023 y me tocó buscar como otras alternativas porque mi vida dio un giro de 360 y pico de grados, yo creo que mucho más. Entonces encontré en el estudio como una manera de superar muchas ansiedades y me estoy dedicando y ahorita lo veo como un reto y me encantan los cursos, los temas que he visto y este sí que ha sido bastante retador desde, como usted dijo, desde la instalación de las aplicaciones es bastante para uno es bastante difícil porque son muchas cositas y usted lo dice que los sistemas a veces se confunden. No, yo tengo 58 años, profe, pero como le digo, ya estoy, Regio. pues mi vida laboral ya está Sí, definida claro que y lo sí. hago es como, sí, por aprender, para aprender bastante y como le digo, me encontré con esta tecnología y con estos cursos y este en especial me ha servido mucho porque nosotros hablábamos mucho de base de datos, pero no sabía lo que era una base estructurada, siempre la confundía con un registro en Excel y cositas así, pero Ujú. ya estoy entendiendo, se me abrió el universo. Y, y como es un lenguaje, pues recuerdo que cuando estaba aprendiendo música era aprender a identificar el pentagrama, aprender a identificar el valor de cada nota, y eso vi con las sentencias, que es eso, aprender el significado de cada sentencia, de cada palabra, para aprender este lenguaje. Muchísimas gracias, profe. Perfecto. Muchas gracias por tu experiencia. Muy enriquecedor. Bien, entonces ahora sí demos inicio a lo que nos reúne el día de hoy.
Me alegra que tengan esas buenas apreciaciones. Somos conscientes de que el curso no es nada fácil, por eso para mí es tan importante escucharlos y saber cómo van avanzando dentro de el desarrollo de las actividades y si en algún momento se sienten agobiados, pues por supuesto entiendan y acudan a nosotros, que para eso estamos, para apoyarlos y ayudarlos a sacar adelante no solo las actividades, porque las actividades son solamente un ejercicio que demuestra que ustedes sí están desarrollando eh, un nivel de aprendizaje sobre una temática en particular, en este caso, en lo que tiene que ver con modelado de administración de base de datos. Pero más que esto, nos interesa que aprendan, que entiendan y que se apropien de estos conocimientos. Bien, entonces ya pasamos de el diseño de la base de datos, construimos el modelo físico, eso significa que ya tenemos base de datos construida. Ahora bien, viene un nuevo reto y es la administración y la gestión de las bases de datos. Y esta administración y gestión de base de datos la vamos a hacer a través de una herramienta. ¿Por qué? Porque, pues bueno, existen muchas formas de hacerlo y esas formas de hacerlo también están marcadas por el tipo de sistema operativo sobre el cual esté montado nuestro servidor de base de datos, también está dependiendo del servidor de base de datos y de muchos otros aspectos que no podemos ver todos a la vez, pero entonces vamos a buscar una forma que nos brinde esa oportunidad de hacer esa administración de base de datos y es lo que vamos a hacer en esta fase. Esta fase entonces tiene un puntaje máximo de 90 puntos. Inició el lunes 31 de marzo y termina el 20 de abril. Esta es una fase cortica para que lo tengamos entonces presente y agendemos esta fecha como nuestra fecha máxima. ¿Qué se espera conseguir con los resultados de aprendizaje? Reconocer sistemas para la administración y gestión de base de datos a través de los cuales se realice el mantenimiento, el almacenamiento, la protección y el uso de información. ¿En qué consiste esta actividad? Nosotros venimos trabajando entonces un ejercicio, ¿cierto? Este ejercicio está basado en el diseño de una base de datos que da solución al problema propuesto, que ya ustedes lo conocen muy bien, entonces lo voy a saltar. Del problema formulado y del desarrollo de las fases previas, debes, o sea, teniéndolos presente, de desarrollar los siguientes numerales. ¿Qué tienen que hacer? Lo primero que hay que hacer es la instalación de un segundo servidor de base de datos denominado PostgreSQL. ¿Cómo lo instalamos? Entonces, deben descargar el instalador, ejecutan el instalador. Aquí aparecen algunos componentes de cómo se debe realizar esa instalación. Registre y almacene este elemento que es muy importante y que ya algunos de ustedes me han manifestado que les sucedió en MySQL, que olvidaron la contraseña de administrador para ingresar a la base de datos. Si la olvidaron, el proceso de recuperación es largo, se puede, pero es mejor tener presente esas contraseñas. Entonces, la recomendación es registren en algún lugar cuál es la contraseña con la que ustedes hicieron la instalación de sus servidores de base de datos. Entonces, aquí registran su password y adicional a eso, yo les construí una pequeña guía de cómo instalan paso a paso, ya ahorita se las muestro, este componente de Postgres para que les quede bien instalado. Ok, una vez instalado Postgres, ¿qué hay que hacer? Deben crear una base de datos con el mismo nombre de la base de datos creada en MySQL. Entonces, por ejemplo, si yo en MySQL creé la base de datos Parques, entonces
la base de datos que van a crear en Postgres debe tener el prefijo PGS-bajo, es decir, PGS-bajo, parques, por ejemplo, o parque de diversiones, o como ustedes lo hayan definido. Retome los scripts de creación e inserción de datos elaborados en la fase anterior y ejecútelos en el servidor de base de datos de Postgres. Entonces, ustedes hicieron un script que presentaron para crear la base de datos, para crear las tablas, para insertar datos en la base de datos y demás. Esos scripts los deben correr en Postgres. Eso funciona exactamente igual que montarlos en MySQL y correr. Eso significa que una vez ustedes realicen el paso 3, van a tener MySQL instalado, Postgres instalado y una solución de base de datos ya con modelo físico en MySQL y una solución de base de datos con modelo físico en Postgres. ¿Listo? Ya con esto, entonces tenemos nuestros dos servidores de base de datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a instalar nuestro gestor de base de datos que me va a permitir hacer la administración de MySQL y hacer la administración de Postgres. ¿Cómo se llama este gestor? Se llama dbeaver. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que instalar esta herramienta para la administración de base de datos siguiendo las siguientes indicaciones. Perdón. Descargan el instalador y lo ejecutan. Este es muy sencillo. Este es solamente siguiente, siguiente y no les va a generar ningún conflicto a menos que ustedes tengan una máquina con puertos cerrados y demás, pero es raro que genere conflicto. ¿Con cuál hay que poner especial atención? Con Postgres. Bueno, bien. Y una vez que yo ya tengo instalado MySQL, Postgres y dbeaver, ahora sí empezamos a hacer esa administración de bases de datos. ¿Qué tengo que hacer? Desde la herramienta dbeaver realice dos conexiones. Una para la base de datos creada en MySQL y otra conexión para la base de datos creada en Postgres. Desde la herramienta dbeaver realice la modificación de la estructura de las dos tablas de la base de datos generada en MySQL mediante SQL. Ustedes ya saben hacer los SQL para hacer inserción, modificación y eliminación. Documente el proceso y registre las respectivas evidencias. Desde la herramienta dbeaver realice las siguientes operaciones sobre la base de datos generada en Postgres. Entonces, el punto 6 es para gestión en la base de datos MySQL y el punto 7 es para gestión en la base de datos Postgres. ¿Qué tengo que hacer en Postgres? Inserción de dos registros al menos de dos tablas, modificar los datos de al menos 4 registros de una tabla y realizar dos consultas en donde se involucren al menos 3 tablas dentro de una consulta. Todo esto es, ustedes ya conocen los SQL para poder hacer estas operaciones, solo que lo vamos a hacer desde este gestor de base de datos. Bien, ya ahorita les muestro cómo se hace para que tengan ustedes una referencia. Bien, para el desarrollo de la actividad, tenga en cuenta que primero pues deben tener muy clara la agenda y la fecha de cierre. Revisar el foro general, revisar el foro de noticias. Extrañamente me han preguntado en algunas ocasiones en dónde encuentro las grabaciones de las web. Todas siempre las publicamos en el foro de noticias. Bien. En el entorno de aprendizaje que se debe hacer, se debe compartir en el foro de la actividad las evidencias de cada uno de los puntos definidos en esta guía, realimentar lo socializado por sus compañeros y discutir los resultados con el equipo de trabajo para establecer y unificar el entregable final. Aquí entonces también hago una salvedad. Recuerden que ustedes están trabajando como equipo. Este es un trabajo colaborativo. Por lo tanto, ya ustedes como equipo definieron un modelo de base de datos para todos y todos deben estar trabajando sobre ese modelo de base de datos. Entonces, trabajan sobre un único modelo. ¿Esto qué significa? Que ustedes
van a retomar el script de ese modelo, lo van a ejecutar en Postgres y sobre ese script entonces hacen la gestión de la base de datos a través de dbeaver para hacer estas operaciones. Listo. ¿Y qué es importante? Un único miembro del equipo de trabajo con el rol de entregas debe publicar el documento en los plazos estipulados dentro de la agenda del curso. ¿Cuáles son las evidencias de trabajo independiente? Esas evidencias las deben registrar en el foro. Evidencias de instalación de cada herramienta, es decir, se debe visualizar y debe ser evidente el nombre del estudiante y que es el equipo de ese estudiante en particular en donde está instalado MySQL, Postgres y dbeaver. Evidencias de conexión a MySQL y a Postgres mediante dbeaver y evidencias de las operaciones solicitadas en cada base de datos. Y aquí recalco algo muy importante. Estas evidencias de operaciones deben mostrar el SQL sobre dbeaver y el resultado de la ejecución. Ya vamos a ver cómo se visualiza eso en la herramienta. Y en el trabajo en grupo, pues deben registrar un PDF que contenga la portada, una introducción, el desarrollo de la actividad, es decir, cada uno de los puntos que están formulados en la guía, evidencias de los aportes individuales y alguien me preguntaba, ¿tenemos que colocar todos los aportes que se hicieron? No necesariamente, ustedes ponen en evidencia que sí hubo aportes, igual nosotros validamos en el foro que efectivamente los estudiantes hayan registrado evidencias de todos los puntos que se solicitan en la guía y posterior a ello ustedes escriben unas conclusiones, unas referencias bibliográficas y a su vez deben entregar el script completo de cada base de datos con las nuevas sentencias adicionadas de cada uno de los integrantes del grupo. Y con estos dos ítems ustedes hacen un comprimido y eso es lo que deben subir a el entorno de evaluación. Listo, veamos entonces la rúbrica. Como les mencioné al comienzo, esta es una actividad que tiene 90 puntos. Primer criterio de evaluación, el estudiante documenta y registra la instalación de los gestores de base de datos, es decir, MySQL, Postgres y dbeaver. Segundo criterio, el estudiante documenta y registra la conexión a las bases de datos. Ya vamos a mirar a qué hace referencia esto. Esto significa que desde dbeaver me conecté a mi base de datos MySQL y me conecté a mi base de datos Postgres. Tercer criterio, el estudiante documenta y registra las operaciones sobre MySQL, las operaciones que se están solicitando en la guía y que se desarrollan sobre dbeaver. Cuarto criterio, el estudiante documenta y registra las operaciones sobre Postgres de igual manera, las solicitadas en la guía, pero que se realizan desde dbeaver. Y quinto criterio es el estudiante estructura el documento a entregar, este documento final. Bien, vamos entonces a mirar estas herramientas que nos están solicitando. Entonces, primero vamos a ver la instalación de Postgres. Les voy a mostrar entonces la guía que les voy a compartir. Permítanme un segundo. Bien, esta es una guía muy sencillita. Instalación de Postgres. Entonces, una vez ustedes tienen que descargar el instalador. Una vez descargan el instalador, como les comento, siempre tengo que tener una guía de referencia. Esta guía de referencia está para Windows. Entonces, ustedes van a encontrar, esta es la primera ventana, le dan siguiente. Posterior a ello, le dan la ruta donde quieren que se instale el Postgres. Le dan siguiente. ¿Cuáles son los componentes de instalación? Por favor, deben registrar o validar que todos estén chequeados. ¿Para qué? Para que les corra el servidor de manera correcta. Le dan siguiente. Luego acá
viene el directorio de datos. Eso significa en dónde va a quedar registradas las bases de datos que ustedes crean en Postgres. Le dan siguiente. Luego les pide la contraseña. Esta es la contraseña del usuario de base de datos Postgres, que es como el root general. Entonces será Postgres, su base de datos, y la contraseña respectiva. Le dan siguiente. Y aquí viene el puerto. El puerto de escucha para Postgres es por defecto 5432. Si no lo tienen ocupado, perfecto. Si lo tienen ocupado, lo pueden cambiar al 5433. Pero eso se puede hacer posterior a la instalación, no hay inconveniente. Le dan siguiente. El idioma, le dan siguiente. E inicia el proceso de instalación. Estos son los componentes que irá a instalar, le da siguiente. Y una vez que ha hecho todos los procesos de descargue y de ejecución y creación de las carpetas, entonces quedó listo para empezar entonces la configuración e instalación completa. Ustedes esperan hasta que termine la línea de progreso, le dan siguiente y aquí les aparece entonces terminada la instalación del Postgres. Bien, yo les recomendaría que no dejaran esta pestañita activa porque es la instalación de una herramienta para trabajar con el Postgres, no es necesaria y le dan terminar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre esto? Sencillísimo instalar el Postgres. No, tutora, muy fácil. Listo. Igual les vamos a compartir esta guía para que ustedes tengan presente la forma como hacen la instalación y que luego no vayan a tener ningún tipo de conflicto. Bueno, voy entonces a hablarles de nuestro gestor de Beaver. Acá sí me toca compartirles toda la pantalla. Bien, si nos vamos a la guía, me dice ya entonces tengo la instalación de Postgres. Ahora me dice que debo instalar dbeaver. Esta hace rato que no la veo. Voy a ver qué versión está para descarga. Bien, entren ustedes aquí y deben estar acá en dbeaver Community. Acá les dice cuál es la versión. Ustedes buscan su sistema operativo y descargan acá en Windows Installer. Este instalador no tiene ningún misterio. Espero que no les vaya a generar ningún conflicto. Hasta ahora nadie me ha reportado conflictos en la instalación, pero si llega a suceder, por supuesto, nos comentan. Y una vez que ustedes lo tienen instalado, yo ya lo tengo instalado acá, entonces van a encontrar la carpeta dbeaver Community. Y acá, entonces, tenemos nuestro castor, que es el simbolito del dbeaver. Aquí ya lo estamos abriendo. Yo tengo la versión 23. La última que está es la 25. En su momento la actualizaré. Bien, entonces ya estando ustedes aquí, aquí estamos en nuestro administrador de bases de datos. Vienen ustedes aquí a la opción base de datos y le dicen nueva conexión. ¿Qué significa? Ah, bueno, vayámonos a la guía. En la guía dice, espera que no, me voy acá. Y la guía me dice, bueno, desde la herramienta de Beaver realice dos conexiones a base de datos, una MySQL y otra Postgres. Entonces vengo acá y yo voy a le voy a decir nueva conexión. Como se pueden dar cuenta, aquí me aparece todos muchos gestores o servidores de bases de datos con los cuales se puede conectar este gestor. ¿Listo?
El primero que aparece es Postgres. Yo voy a hacer la simulación porque ya tengo, como pueden ver, yo ya tengo varias conexiones acá, pero les voy a mostrar a ustedes cómo hacen su conexión. Ustedes primero seleccionan la base de datos con la que se quieren conectar. Yo me quiero conectar con el servidor Postgres. Le doy siguiente y aquí empieza a preguntarme, ¿cuál es un host o una URL? Esto significa host, lo estás haciendo desde un equipo local o desde una URL de conexión. Vamos a hacerlo desde un host y aquí ya me dice, bueno, voy a trabajarlo local, o sea, es un localhost y aquí está el puerto de conexión. Recuerdan que cuando estamos hablando de la instalación de Postgres, hablamos del puerto que viene por defecto. Si lo tienen que modificar, pues por supuesto, ustedes tienen que enviarlo al puerto que modificar. Y aquí viene la base de datos. Entonces acá ustedes lo que colocan es PGS, recuerdan que tienen que construir su base de datos y el nombre de su base de datos. Yo aquí estoy simulando que ya la tengo creada. Yo no tengo creada esta base de datos, lo estoy haciendo así para mostrarles a ustedes cuáles son los posibles errores que les puede generar. Y lo voy a dejar sin contra C. ¿Listo? Le digo finalizar. Y aquí ya me aparece la base de datos, PGS, nombre de su base de datos. Aparentemente funciona, pero si yo me voy a conectar, es decir, si le doy doble clic, ahí ya me aparece un error. Me dice que su autenticación no fue posible porque el password proveído no es el correcto. Es decir, yo no le he dado el password correcto para poder entrar a nuestro gestor de base de datos Postgres y por ende pues tampoco encontró esa base de datos. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Ustedes entran acá, le dan clic derecho y le dicen editar la conexión. Al editar la conexión les va a aparecer esta ventanita donde ustedes pueden modificar el nombre de la base de datos, es decir, como la hayan creado en su Postgres, y aquí la clave del Postgres con el que hicieron la instalación. ¿Listo? Bien. Ok, aquí voy a eliminar esta conexión y voy a dejar. Bien, entonces yo tengo acá un PGS que es ejercicio de clase que ya tiene la conexión. Cuando yo ya tengo la conexión, entonces me aparece mi PGS ejercicio de clases y aquí ya tengo los esquemas, ¿no? Entonces tengo las tablas, aquí están. Y acá, entonces puedo darle doble clic y me aparecen mis tablas, la definición de las tablas, todo lo que puedo trabajar. Y adicional a eso, puedo validar aquí mi diagrama de base de datos porque ustedes ya corrieron el script, crearon su base de datos en Postgres y esta es mi diagrama de bases de datos. Y con él, pues yo puedo empezar a trabajar. Aquí hay una opcioncita que dice SQL y desde acá, entonces ustedes ya pueden empezar a trabajar su SQL como lo vienen haciendo ya. Voy a mirar qué hay acá en cursos. Voy a ejecutar esto. Le dan cliccito. Acá tienen ustedes el comando de ejecución y me aparece que tengo un registro en física. Esto para la base de datos de Postgres, de la misma manera lo hacen en MySQL y aquí entonces como evidencia de que efectivamente ustedes tienen instalado su Postgres y su MySQL, entonces primero que lo instalaron, bueno, ok, queremos una captura de pantalla, por favor, de este esquemita que les está saliendo. ¿Para qué? Para que validemos ese diseño que ustedes hicieron de base de datos y que efectivamente está interpretado en el modelo físico, es decir, en este servidor de Postgres o en su servidor de MySQL. Y adicional a eso, bueno, pues ya para lo que tiene que ver con las operaciones de SQL, pues queremos que nos hagan la captura del script con los resultados.
Esto tienen que hacerlo a nivel individual y es lo que deben reportar en el foro. Y ya a nivel grupal, pues ustedes hacen la selección de de una única ejecución sobre el modelo general del grupo y con eso ya tienen su actividad finalizada. No sé si hay alguna pregunta. Pueden abrir sus micrófonos y me cuentan. Profe, una consulta. Sí, señor. ¿Cómo se carga el script de MySQL en el Postgres? Porque ¿se hace a través de este No, aplicativo o se debe hacer directamente con el Postgres? tienes que hacerlo en Postgres. Espérame, porque si yo no hice la prueba de Postgres acá, yo tengo un Postgres acá. Entras, una vez que tú haces la instalación, entonces te crea esta carpeta, entras aquí a pgadmin, espérame que cargue. Lo haces desde ese pgadmin. Listo. Permítame un segundo que cargue. Está demoradito. Bueno, pues no estaba preparada para que me hicieran esa pregunta, por eso no lo tenía todavía abierto. Entonces, hasta que carguen los recursos, pero ya luego, ya en un momento cuando cargue, les muestro cómo abrir el script y ejecutarlo. Aparte de esta pregunta, ¿tienen alguna duda adicional? Profe, al instalar estos programas, ¿no habrá conflicto con la aplicación de App Server que estamos utilizando para otro curso? No, señor. No, señora, no hay ningún conflicto porque son bases de datos. Así que puedes seguir trabajando sin ningún inconveniente. Ah, bueno, señora, gracias. Ok. En realidad el único inconveniente que hay con todas estas herramientas es Teams. Por eso me genera tantos problemas el poderles abrir a ustedes herramientas mientras estamos en la web. Bien, entonces ya vieron cómo abre el pgadmin. Aquí donde dice servers, aquí viene el Postgres y aquí vienen las bases de datos. Yo tengo varias acá. Bueno, entonces aquí donde dice base de datos, tú le das clic derecho y le dices que cree una base de datos. Aquí le colocas el nombre de la base de datos, PGS, Database Classic, le voy a poner acá, que es de Postgres, y le dices salvar. Listo. Entonces aquí ya tienes tu base de datos. Y acá en la base de datos, espérame un momento acá, donde aparecen los catálogos, esquemas, perdón. Aquí donde dice public, entonces tú le dices que cree un script. ¿Listo? Y acá en el script, ya me creo un script. Tú aquí, yo en realidad les diría que pueden colocarlo aquí abajo, pueden copiar y pegar el script. Esa es una forma. Otra forma es desde acá. Espérenme. Aquí donde dice que lo cargo. Ay,
Se me olvidó por dónde es que cargan el SQL. Ah, perdón, está acá en el menú. Aquí en SQL, aquí ya te creó el SQL para crear la base de datos. Debajo de esto, ustedes pueden continuar con el script de ejecución que tienen o el que hicieron pues ya en los ejercicios anteriores. ¿Claro? Aquí ya te di respuesta a tu pregunta. Gracias, profe. Ahí queda grabado para volverla a ver. Claro que sí. Bien, ¿alguna pregunta adicional? ¿No? Bueno, entonces, por supuesto, cuando se empiezan a hacer los ejercicios, cuando evidenciamos entonces las dudas. La invitación es que empiecen con la instalación de estas herramientas y vamos entonces a invitarlos a una siguiente sesión, un encuentro, SIPO, para que ustedes tengan también la oportunidad de ver ya sobre la marcha estos ejercicios o un ejercicio pequeñito para que vean de nuevo cómo se hace la conexión a Postgres y a MySQL con este gestor de base de datos denominado DBviewer. ¿Ok? ¿Preguntas adicionales? No, no sé, Javier, si tienes alguna otra cosa para complementar. No, señora, ninguna acotación por ahora. Listo, perfecto. Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta adicional, estaremos igual muy atentos en los foros, estaremos atentos en el correo y por supuesto en este grupo de Teams para resolver cualquier duda, inquietud o novedad que se presente en el desarrollo de esta actividad. Sin nada más por el día de hoy, entonces les agradezco muchísimo el haber estado en este espacio y les deseo un feliz resto de noche, que descansen y productiva semana. Muchas gracias, Igualmente, profe. doctora, muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias, tutor.